¿Qué tal? Soy Miguel Grajeda y hoy nos sumergiremos en las aguas de la playa Himalaya, un rincón muy especial en el Mar de Cortés, ubicado en el estado de Sonora, en México. Este lugar es especial por su tranquilidad, sus formaciones rocosas y por supuesto la increíble vida marina que lo habita. En esta aventura estaremos con el Club de Buceo Sonora Diving, en su ya tradicional campamento de buceo. Me alisto para iniciar nuestra primera inmersión, me coloco mi equipo, mis aletas, hago un poco de calentamiento y estoy listo para iniciar nuestra inmersión. Esperamos las instrucciones de nuestro experimentado guía Daniel Gastelum y momentos después iniciamos. Reviso en mi computadora la profundidad a la que estamos, también la cantidad de aire que tengo en mi tanque y comienzo a mirar a mi alrededor admirando el paisaje marino. Aquí el fondo es muy interesante porque está cubierto de corales y esponjas. Cardúmenes de peces que van y vienen. Vemos un grupo de peces muy curiosos que aquí los conocen como cochitos o pez ballesta y tienen una forma de nadar muy peculiar. Vemos un pez puercoespín y así, explorando el fondo, me puse a seguir unas grietas que zigzagueaban entre las rocas. Y al final encontré el escondite de un grupo de langostas que estaban ocultas durante el día. Es fascinante cómo estas criaturas encuentran refugio en los lugares más recónditos. Sigo adelante y me encuentro con un pez muy peculiar. Se trata de un pez lija. Su cuerpo parece estar completamente comprimido y su camuflaje es tan efectivo que parece ser parte de la vegetación marina. Se suspende en el agua manteniendo siempre su cabeza hacia abajo y así permanece casi inmóvil, haciéndolo muy difícil de detectar. No muy lejos de ahí me encuentro con un pez llamado damisela de Cortés. Es una especie muy territorial en estas aguas y cuando ve que me acerco no duda en tratar de proteger su hogar, nadando de un lado para otro, tratando de ahuyentarme. Tengo suerte de encontrar otra langosta, pero esta vez fuera de su escondite. Así pude apreciar sus colores con puntos rojos brillantes. También me encuentro con un pepino de mar alimentándose de la materia orgánica que hay en el fondo. Seguimos adelante a un lugar más profundo, donde el fondo está cubierto de arena. Ahí comienzo a ver algunas rayas por aquí y por allá, unas cuantas nadando y una que otra también descansando. Un poco más adelante encuentro más rocas, pero algo había diferente. Vi que algo se asomaba entre una de las grietas y al acercarme vi que era una morena. Estaba ahí estática, solo abriendo y cerrando la boca, lo cual podría parecer un poco intimidante, pero la realidad es que esa es su forma de respirar. Puede bombear agua a través de sus branquias. Seguimos buceando y de repente algo pasa. El agua se comienza a ver más turbia. Cada vez es más difícil ver a mis compañeros. También la temperatura baja algunos cuantos grados.
Todo parece indicar que entramos a una termoclina. Esta suele ser provocada por una capa de transición entre agua cálida y fría, haciendo que todo se vea un poco más misterioso. Unos momentos después logramos salir y volvimos a tener buena visibilidad. De pronto, uno de nuestros compañeros comenzó a hacer señas. Al parecer había encontrado un pez globo. Al acercarme, me llevé una sorpresa ya que estaba descansando entre las rocas, lo que me permitió hacerle un par de fotografías. Estas son criaturas fascinantes y nadan siempre tranquilamente, pareciendo no tener preocupación alguna. Al seguir explorando, decidí revisar mi nivel de aire y me di cuenta de que ya era momento de iniciar el ascenso hacia la superficie. Es importante siempre estar atento de estos pequeños detalles para garantizar una inmersión segura. Y así terminamos con nuestro primer buceo del día. Ahora es hora de un descanso y esperar al anochecer para iniciar nuestra inmersión nocturna. Un par de horas más tarde, estamos listos para la siguiente inmersión. Con linterna en mano, estamos listos para sumergirnos. Abajo, la oscuridad lo cubre todo, y solo podemos ver lo que alcanzamos a iluminar con nuestras linternas. Esto definitivamente hace nuestra experiencia muy emocionante. Lo primero que encontramos es una raya deslizándose suavemente sobre el fondo arenoso. Más adelante, desde la oscuridad, emerge un pez globo, dejando ver su silueta bajo la luz de nuestras linternas. Continuamos explorando y nos encontramos con un gran cangrejo ermitaño, que se ve muy activo caminando sobre las rocas. Mientras tanto, nuestras linternas comenzaron a atraer a una gran cantidad de organismos, posiblemente krill, que formaban una densa nube enfrente de nosotros, haciendo un poco difícil de ver a través de ellos. Más adelante nos encontramos con un invertebrado muy interesante. Este parece ser un gusano marino, que simplemente va flotando por ahí en la oscuridad, utilizando la parte frontal de su cuerpo para moverse. De repente me encuentro con un pez muy extraño. Este es una fistularia, también conocido como pez corneta. Tiene un característico hocico tubular, con el cual caza pequeños organismos en el agua, moviéndose con una gran precisión y sigilo en la oscuridad. De pronto,
A un lado de nosotros vimos algo que caminaba sobre las rocas. Esta era una gran langosta que dejó su escondite durante la noche para explorar los alrededores en busca de alimento. Lo que hace este momento perfecto para poder hacerle algunas fotografías. Cuando pensamos que ya habíamos visto todo, de repente algo aparece. Es una morena, pero a diferencia de la que habíamos visto más temprano, en esta ocasión se movía sigilosa entre las grietas. Al parecer estaba aprovechando la oscuridad de la noche para cazar. Y bueno, de esta manera concluimos nuestro buceo nocturno en la playa del Himalaya. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. Y por supuesto, espero verlos pronto en la siguiente aventura de buceo.